Bien. Como veníamos viendo, estamos dentro del módulo de enfermedades cardíacas, ¿sí? Enfermedades del corazón, en veterinaria. Vieron algo con la doc y está el material en el teórico, ¿sí? En los teóricos. Así que por favor, miren a conciencia, ¿sí? Sobre todo la parte de tratamiento, que especifica un poco más la doctora el uso de cada una de las drogas, el momento de cada una de las drogas, ¿sí? Bien, ahora vamos a hablar un poquito de imágenes del corazón y después vamos a hacer un breve recordatorio, una puesta en conjunto, en grupo. Vamos a tratar de generar un consenso que en realidad ya está hecho, pero de cuándo deberíamos comenzar a tratar los pacientes cardíacos, ¿sí? Y de qué manera. Bien, vamos a hablar un poco de radiografías. Esto después lo volvemos a ver presencialmente, así que vamos a hablar un poquito más rápido. Pero siempre en radiografía lo que se solicita son los estudios ortogonales, se llama, o sea, dos incidencias de una misma región. Esto hace que nuestro cerebro interprete estas dos imágenes y genere o forme una imagen tridimensional que a nivel diagnóstico nos resulta mucho más útil que dos imágenes distintas. Por ejemplo, ¿alguien sabe qué es lo que estamos viendo acá? ¿Alguien se anima a decir? No importa si nos equivocamos, que esto es medio un juego. ¿Qué te hace pensar que es de metal? Son muy densos, ¿sí? Son muy radiodensos, por eso lo vemos bien blanco. Es algo de metal, ¿sí? Es un objeto, son tres objetos distintos, ¿qué les parece? ¿Quién más nos tira, nos aporta algo? Están muy callados hoy. ¿Qué se les ocurre que puede ser esto? Bueno, seguimos. Estos eran los objetos que estábamos viendo, ¿sí? Y nuestro cerebro, al ver estas dos imágenes, se imagina el objeto tridimensional, ¿sí? No se queda con dos imágenes simples, sino que inventa o nos da la sensación de la forma y del cuerpo que tiene cada objeto porque lo conocemos. Puede pasar de que si nosotros realizamos una sola incidencia, no entendamos lo que está pasando, cometamos errores, que inventemos diagnósticos que no existen, o por el contrario, no veamos algunas patologías, ¿sí? Entonces siempre en veterinaria dos incidencias. Bien, cuando vamos a evaluar el tórax, tenemos dos opciones de realizar el estudio, ¿sí? Una, la que siempre vamos a realizar, es una posición de lateral. El paciente en decúbito lateral, con el haz de rayos que va a incidir desde uno de los laterales, el equipo está acá arriba. Imaginemos que nuestro equipo de radiografía está acá arriba, ¿sí? Y va a emitir la radiación hacia abajo, ¿sí? La radiación va a ingresar por un lateral, va a atravesar al paciente y va a salir por abajo. Y acá, en esta mesa, está apoyado nuestro chasis, ¿sí? El paciente está acostado sobre el chasis. Entonces, esta incidencia de lateral se denomina laterolateral, porque el haz del rayo entra por un lateral y sale por el otro. Si queremos ser un poco más específicos, es laterolateral derecha. Ingresa por un lateral y sale por el lateral derecho. Se nombra el lugar donde está en contacto el chasis, ¿sí? Lateral derecha. Obligatoria para todo estudio de cavidad torácica en nuestros pacientes. ¿Dudas con esto? Lo que se recomienda es que el paciente esté en decúbito lateral
bien eh, paralelo a la camilla. Imaginen, vean este paciente, tiene una mano apoyada acá y esta otra mano que va apoyada acá. O sea, las dos manos de nuestro paciente probablemente estén en contacto. ¿Les da esa sensación o no? Este paciente no está perfectamente posicionado, ¿sí? Esta foto nos da para hablar de eso. Cuando uno va a hacer una incidencia lateral, lo que busca es que todas las estructuras estén paralelas a la camilla, no oblicuas como esta mano que desciende, ¿sí? Sino que entre las dos manos haya una distancia para que el paciente quede bien, eh, las dos manos queden paralelas a la camilla. Por otro lado, cuando yo evalúo tórax, necesito ver, este punto es el quinto espacio intercostal. Se sitúa desde la punta de la caudal de la escápula, 2 a 3 centímetros hacia caudal. ¿Sí? Perdón, en contacto con la escápula. Ahora les digo cuál fue mi error. En contacto con la escápula. Donde termina la escápula, se tiene que ubicar nuestro eje vertical. Esta línea que vemos acá la emite el equipo de rayos. ¿Sí? El equipo de rayos tiene este aparatito que lo dibujé acá, que se llama colimador. Tiene dos placas de hierro que me permiten ampliar o disminuir el espacio que voy a irradiar. Recuerden que la radiación de plomo, perdón. Recuerden que la radiación no atraviesa las capas de plomo. Entonces, ese mecanismo hace que yo pueda limitar mi espacio a irradiar. Un segundo, chicos, por favor. Entonces, con ese colimador, yo puedo seleccionar bien qué región voy a abarcar. Cuando voy a hacer un tórax, necesito que esté la entrada del tórax, o sea, las primeras costillas que están acá abajo, que estén ubicadas en la radiografía. Y la primera y segunda vértebra lumbar. Ese sería todo el largo de mi región a irradiar. Y en el otro sentido, por supuesto, tiene que estar incluido el esternón. Y vamos a ubicar nuestro eje horizontal del colimador en el tercio medio del tórax. Con eso me aseguro de que el foco esté cerca del quinto espacio intercostal, que es donde está la carina, que es la bifurcación de la tráquea. Y me da una buena imagen de lo que estoy evaluando en este caso, que es el corazón. Y también de los pulmones me sirve. Ahora, con todo esto que les dije, para tener una buena imagen, necesito que esté bien despejado mi tórax, ¿sí? Entonces voy a llevar ambos miembros hacia craneal para retirar todo esto que son una región muscular de los miembros anteriores que se me están superponiendo a la imagen que yo quiero ver, ¿sí? Este miembro está hacia adelante, o sea que algo me despeja, pero el de abajo, miren, si yo me imagino el abajo debe estar una cosa así. Entonces tengo mucha superposición de estructuras, ¿sí? Como borro todo esto. Mucha superposición de estructuras que al momento de observar la imagen me van a tapar mucho lo que quiero ver, ¿sí? Me van a quitar el poder diagnóstico de mi imagen. Así que bueno, al momento de realizar las placas de tórax, las extremidades bien dirigidas hacia craneal, de forma paralela, que no se contacten las manitos del paciente, sino que vayan una arriba de la otra. La cabeza también debería tener una almohadilla en esta región, ¿sí? Para que no caiga el hocico hacia la camilla, sino que quede derechita. Eso sería lo correcto de lo ideal. En la otra incidencia, acá es donde les decía que tenemos dos posibilidades para evaluar el tórax. Una va a ser la incidencia ventrodorsal, es decir, el haz de rayo ingresa por ventral y sale por dorsal. La otra, esta incidencia, ¿cómo se llamaría? ¿Cómo piensan ustedes?
Sí está, a ver si entendí. Estás dentro, la radiación ingresa por ventral y sale por dorsal. ¿Cómo sería esta? dorso ventral. Ahí. Cuando voy a evaluar el tórax, tengo estas dos posibilidades. Si yo quiero evaluar los pulmones del paciente, esta sería la más indicada. Esta sería la más indicada. ¿Por qué? Porque si yo tengo el chasis acá abajo, la zona con mayor nitidez, por mayor contacto al chasis, van a ser los pulmones. El corazón va a estar acá arriba y va a estar recostado sobre ambos pulmones. ¿Sí? Entonces, si yo quiero evaluar pulmón, lo ideal sería esta incidencia. Ahora, si yo tengo un paciente con una colecta, con neumonía, con alguna patología respiratoria, tolera mucho menos esta incidencia. Por lo mismo, porque los pulmones se van a ir hacia abajo eh, y para el paciente va a tolerar menos. Denme un segundo, chicos, por favor. Ahora, si esto era para pulmón, esta es la más indicada para la silueta cardíaca, porque la incidencia entra por la columna, sale por el esternón y el corazón va a estar apoyado en esta región. Entonces, la imagen cardíaca se va a representar mucho mejor por mayor contacto con el chasis. ¿Sí? Son las dos alternativas para evaluar el tórax. ¿Dudas sobre estas incidencias, chicos? Sí. En los pacientes felinos pasa algo muy similar, excepto que acá sí, como les decía hoy, la distancia tiene que ser de 3 centímetros del borde caudal de la escápula. ¿Sí? Nuestro eje vertical está un poquito más atrás que en los caninos. Siempre el paciente derechito, con la posición de la cabeza en forma lo más natural posible, las extremidades dirigidas hacia craneal, paralelos. ¿Sí? Cuando hacemos la otra incidencia, lo mismo. Nuestra línea vertical debe pasar por el centro del esternón. Este paciente está ligeramente oblicuo. Bien, seguimos con la regla. Ahora, hablamos de dos tipos de incidencias, dentro dorsal o dorso ventral. En la lateral también tenemos dos posibilidades. Que el paciente esté en un decúbito lateral derecho o un decúbito lateral izquierdo. Por convención, si no está especificado, las radiografías se van a realizar en decúbito lateral derecho. Ahora bien, si yo tengo una sospecha de algo en particular, puedo solicitar un decúbito lateral izquierdo. ¿Sí? ¿Y cómo puedo diferenciar las dos imágenes, por ejemplo, que no están marcadas los laterales? ¿Cómo puedo diferenciar el mismo paciente acostado en un decúbito y en el otro? ¿Cómo se les ocurre que puedo saber cuál fue cada uno de los laterales? Miren las placas y tratemos de imaginar. Tratemos de esforzarnos, todos chicos, por favor. Tratemos de esforzarnos un poquito a ver qué diferencias encontramos. El hígado podría ser, pero si tengo alguna patología, no sé, está más chico, tengo el estómago cargado, que lo comprimo un poquito, no es tan seguro. Pero es por ahí. Bien, puede ser una buena observación, pero hay algo que te está marcando más. Podría ser el vaso también. El vaso se podría ver más en una, pero supongamos que no lo vemos porque es un paciente esplenectomizado.
nos vamos a valer de los pilares del diafragma. Y Martín por ahí, por eso te decía que estaba por ahí. Lo que vemos acá, este es un decúbito lateral derecho, esta primera imagen, ¿sí? Lo que vemos son los pilares diafragmáticos posicionados de forma paralela. Acá viene uno y acá viene el otro. Los ven, ¿verdad? Se distinguen. Y en la segunda imagen tenemos un pilar por acá y se me une acá al otro pilar. De hecho, salió mal la línea, bueno, pero se entiende. Y siguen así. ¿Notan las diferencias? En la incidencia lateral derecha, los pilares diafragmáticos van a correr de forma paralela. Y el pilar craneal va a ser el pilar derecho. El pilar caudal, el pilar izquierdo. En una incidencia lateral izquierda, vamos a tener que los pilares se unen. Para acordarnos un poquito mejor, en el izquierdo se forma una I, la Y, pero eso ya me resuena a izquierdo, ¿sí? Y el pilar que va a estar más hacia craneal va a ser el izquierdo y el derecho va a ser más caudal. De esa forma, yo puedo valerme de la disposición anatómica para evaluar la incidencia del tórax, ¿sí? Entonces, a partir de ahora, cuando ustedes miren una placa, traten de ubicarse cómo estaba posicionado ese paciente para interpretar un poco mejor. Esto es un poco más útil cuando hablemos de respiratorio, pero a ver si logramos interpretar ya esto. ¿Por qué es importante conocer de qué lateral estuvo el paciente? Hoy les comentaba que la imagen, que el corazón se favorecía de la imagen dorsoventral porque tomaba más contacto la silueta, el corazón con el chasis, ¿sí? Entonces me imprimía o me generaba una imagen más nítida. ¿Estamos hasta ahí? Ahora bien, cuando vamos a evaluar pulmones, hay una pequeña diferencia. Cuando yo tengo un paciente apoyado en decúbito lateral derecho, por ejemplo, ¿cuál es el pulmón que más contraste va a tener? ¿El que está apoyado o el que está insuflado? No, va a ser el que está insuflado, porque tiene más aire adentro en su interior, va a estar más ventilado. Martín, imagínate que vos estés acostado en una camilla, de costado, y respires. El pulmón que está apoyado no va a tener tanto aire como el pulmón que está expandido, que está arriba. Entonces, cuando yo quiero evaluar, por eso, cuando se observa o se estudia un paciente oncológico que puede tener foquitos de metástasis muy chiquitos, se piden las tres incidencias, una de frente y los dos laterales, porque buscas que se insuflen bien ambos pulmones y así haces la radiografía para que no se te escape nada. Entonces, si vos querés buscar algo puntual, tenés que tener en cuenta que el pulmón que más contraste va a tener es el que está arriba y el que esté más insuflado, ¿sí? En radiografía nos valemos de los contrastes para hacer los diagnósticos, ¿sí? Las diferencias de tono nos permiten dar un diagnóstico. Un poco nos adelantamos a la parte de respiratorio, pero me gustaría que ya se vayan familiarizando con este concepto, chicos. Bien, salimos acá. Profe, Sí, en el caso de que no se pueda observar bien el pilar diafragmático, ¿hay alguna otra forma de darnos cuenta si es izquierdo o derecho? y por la disposición de los vasos cardíacos y demás, pero lo que se usa son los pilares. Y esto es algo básico, algo de base que queremos, que ustedes tienen que conocer, porque hoy por hoy las placas van todas escritas, ¿no es cierto? Todas tienen los datos más sobre todo las placas digitales, la fecha, nombre del paciente, el decúbito en el que estuvo. Generalmente se marca siempre la derecha, en las radiografías de frente sobre todo.
Pero bueno, siempre hay que tener estos conocimientos básicos para que no nos pasen por alto algo, o que tengamos errores, o que nos mandan mal escrita la placa, mal marcada, nosotros podamos distinguir. Y para eso nos valemos de los pilares diafragmáticos. ¿Sí? Bien, otra cuestión sumamente importante y básica que tenemos que observar es en qué momento se hizo el disparo. Como hablábamos recién, siempre que hablemos de tórax, el aire dentro del tórax es el que me permite generar un mejor diagnóstico. Entonces, cuando voy a tomar la radiografía, o cuando voy a solicitar, o cuando voy a observar, necesito que el paciente haya estado en una fase de inspiración, o sea, con la mayor cantidad de aire posible dentro del tórax. ¿Sí? Esto me va a permitir visualizar bien todas las estructuras que están adentro. Y tengo que saber identificar cuándo fue hecha la placa. Por ejemplo, nuestra imagen de la izquierda es en el pic de máxima inspiración. ¿Sí? Vemos los dos pilares, vemos la silueta cardíaca, los vasos sanguíneos, la tráquea, y es un corazón normal. Ahora, miren lo que pasa si el paciente está en expiración. Tengo aumento de la radiopacidad del pulmón, porque el pulmón perdió el aire, se largó el aire, entonces las estructuras, los alvéolos que tenían aire ahora no tienen contenido. Veo otra radiodensidad distinta a la normal. Veo mayor contacto de los pilares diafragmáticos con la silueta cardíaca, y esto me da la impresión, ahora vamos a ver que no, pero así a grandes rasgos, si yo veo, acá lo primero que pienso es que el corazón está agrandado. Ahora les voy a enseñar cómo podemos saber si está agrandado o no, pero en una primera impresión pareciera un corazón agrandado. Y no puedo observar bien todas las estructuras pulmonares como puedo acá. ¿Sí? Si yo estoy buscando algo particular, como un patrón pulmonar, que lo vamos a ver en el respiratorio, no lo puedo hacer con una placa en expiración. ¿Sí? Algo que al momento de ustedes como clínicos evaluar una radiografía, tienen que observar. Si es una radiografía en expiración, y bueno, me puede servir para algunas cosas y para otras no. Y si tenemos que pedir que se repita, y se tendrá que repetir si lo que necesito es un diagnóstico. ¿Sí? Llegar a un diagnóstico. Bien, seguimos. Si hay dudas me interrumpen, ¿eh? Cuando hablamos de la silueta cardíaca, en radiografía no hablamos de corazón, sino que hablamos de una silueta cardíaca. ¿Sí? Es la silueta que aparece en la imagen, en la zona de proyección del corazón. Es una silueta cardíaca. Entonces, cuando observamos una radiografía, podemos valernos de una analogía, se utilizó mucho antes, no se utiliza tanto, que ponía un reloj sobre el imaginario, ¿no? Sobre la silueta cardíaca, y sabíamos que si fuese un reloj, y tiene que estar de 12 a 6 tiene que ser acompañar el eje largo del corazón, ¿sí? No va como un reloj normal nuestro, que el 12 estaría acá y el 6 estaría acá, sino que acompaña el eje largo del corazón. Tiene una ligera oblicuidad. ¿Y qué decía? ¿De qué nos servía esto? Es decir, que por ejemplo, entre la 1 y la 2 teníamos la aurícula izquierda. Entre las 3 y las 5, el ápex, o el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, perdón, el vértice izquierdo. Entre las 5 y la 9, el ventrículo derecho. Entre las 9 y la 10, la aurícula derecha. ¿Sí? De eso nos servía. Entonces yo tenía una deformación en este nivel, imaginaba mi reloj y decía, no, está entre la 1 y las 2, tiene que ser a nivel de la aurícula izquierda. Eso me servía esta analogía. Lo mismo en una incidencia de frente, según la ubicación de la lesión, yo me iba a mi reloj y sabía qué estructura tenía abajo. Está bueno cuando estamos aprendiendo, porque no es útil. A medida que vamos agarrando práctica, ya no vamos necesitando tanto esta analogía.
Pero, como estamos viendo las bases, tenemos que saber más de lo mismo. Ahora, si no tengo eso, yo tengo que saber mínimamente que mi ventrículo izquierdo va a estar apuntando hacia qué lateral. Exacto. No, perdón. Va a estar ubicado a la derecha. El ventrículo izquierdo apunta a la derecha. Siempre las imágenes en radiografía se miran al revés del observador, opuesta al observador, ¿sí? Todo lo que es la derecha del paciente lo vamos a mirar a nuestra izquierda y al revés. Todo lo que es la izquierda del paciente lo vamos a ver a nuestra derecha, ¿sí? Entonces, el ventrículo izquierdo de nuestro paciente va a estar ubicado a la derecha nuestra, cuando lo miremos, ¿sí? ¿Se entiende? Cuando yo tomo una, bien, cuando yo tomo una radiografía de las antiguas, esas que se hacían en placas, la que eran una lámina firme, dura, esa radiografía yo la puedo ver para un lado o para el otro. Son semitransparentes. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, al momento de analizar esa imagen, siempre voy a poner la derecha del paciente a la izquierda mía. ¿Sí? Entonces, ventrículo izquierdo del paciente va a estar a mi derecha, ventrículo derecho va a estar a mi izquierda. La derecha a mi izquierda y aurícula izquierda a mi derecha. Siempre se mira al revés. Eso por convención. Cada estructura se observa de una manera particular en radiografía. Siempre que tengamos una radiografía en este mismo sentido, siempre que tengamos una radiografía de lateral, la cabeza del paciente que está acá va a ir hacia mi izquierda. Siempre el paciente va a mirar para allá, así sea lateral lateral derecho, lateral lateral izquierdo, siempre al mirar la placa la voy a poner con la cabeza para allá. Cuando me envían un informe, siempre la cabeza tiene que estar para aquel lado, por convención, ¿sí? Cuando miremos un atlas de radiografía, van a ver que siempre la cabeza está para el otro, para la izquierda, ¿sí? Para aquel lado. Muy importante eso, como estamos hablando de las bases, porque además queda feo cuando uno envía un informe y está mal posicionado la imagen que estoy enviando. Capaz que el diagnóstico está bien, es certero, pero si ya está mal posicionado, denota alguna falencia, ¿sí? Así que, siempre opuesta en la de frente y siempre la cabeza hacia la izquierda en la de lateral. Bien, y cuando miro en la placa de lateral, voy a ver al ventrículo izquierdo, que va a estar rozando al diafragma, ¿sí? Va a tener una forma ligeramente abombada, redondeada, y es importante que tenga cierta oblicuidad hacia acá, ¿sí? Hacia el centro del corazón. El ventrículo izquierdo sale la aorta ascendente, callado aórtico, y este gran vaso que debe verse, que es la aorta descendente, que va hacia acá. ¿Qué les tiene que quedar acá? Que el ventrículo izquierdo tiene que tener oblicuidad, ¿sí? Porque cuando tengo patologías con asiento en el ventrículo izquierdo, lo que va a pasar con mi ventrículo es que pierde la oblicuidad y se va a ir tornando cada vez más vertical, ¿sí? Va perdiendo esa oblicuidad y se va poniendo cada vez más recto. Algo que nos va a ser muy útil más adelante, ya lo vamos a ver. Ahora, imagínense en este sentido. ¿Qué pasa si yo de alguna forma empiezo a inflar mi ventrículo izquierdo y lo voy volviendo más vertical?
¿Qué va a pasar con las otras estructuras, chicos, del corazón? Imagínense que estamos inflando ese ventrículo izquierdo con un sorbete y se me está volviendo cada vez más vertical. A ver cómo sería eso. ¿Qué otro compartimiento? Estas. Bueno, algo por ahí. Pero no es comprimir estas estructuras, sino que lo que va a hacer es ir desplazando hacia arriba todo esto. El ventrículo, qué difícil que me resulta de esta forma. Yo uso mucho las manos. El ventrículo izquierdo, de estar así, va a ir creciendo, va creciendo, va creciendo, se va volviendo más vertical, y va a desplazar hacia arriba. Eso es lo que pasa. Desplaza hacia arriba estas estructuras y esto es lo que comprime. ¿Sí? En un paciente normal, la tráquea y la columna tienen cierto ángulo. ¿Sí? ¿Ven el ángulo? Acá se forma un ángulo. En un paciente con el ventrículo izquierdo aumentado de tamaño, la aurícula izquierda se va desplazando y la tráquea empieza a volverse paralela a la columna. ¿Sí? Se comprimen estas estructuras. Y por eso, que mi paciente cardiópata va a empezar a toser, porque le estoy apretando la tráquea. ¿Qué pasa si me toco la tráquea? Toso. Si me toco los bronquios, voy a toser, tengo receptores de tos. Entonces, por eso un paciente cardiópata tose, chicos. Bien, pasó nuestro ventrículo izquierdo. Vamos con nuestro ventrículo derecho. El ventrículo derecho tiene esta forma, ligeramente cuadrilátera, y va a contactar con hasta 2,5 cuerpos externales, ¿sí? En un paciente normal. Del ventrículo derecho salen la arteria pulmonar derecha y la arteria pulmonar izquierda, que son estas estructuras que vamos a ver acá, que muchas veces se confunden, después más adelante la hablamos bien. Ahora, eso en un paciente normal. Si yo, vamos de vuelta a nuestro ejercicio, empiezo a inflar mi ventrículo derecho, ¿qué piensan que va a pasar? Vamos a la lógica, a la mecánica. Si agrando mi ventrículo derecho, ¿qué va a pasar? Lo mismo. No, en este caso no, porque acá sí tengo otras estructuras más firmes como el mediastino craneal, por ejemplo. Tengo muchas estructuras acá que no me permiten que el corazón vaya para arriba. Si no va para arriba, ¿para dónde va? Va para abajo. Se va a agrandar hacia craneal. En vez de estar así, normalito, va a ir creciendo para acá. ¿Sí? ¿Y cómo me voy a dar cuenta? Porque voy a empezar a tener más esterneuras de contacto. ¿Sí? Voy a contar y veo, no, mi ventrículo derecho tiene mucha esternura, entonces está agrandado. Y por otro lado, si la aurícula derecha está normal, voy a ver lo que se llama escotadura, que sería esto, de chichón que le va a salir a mi ventrículo derecho. ¿Sí? Patologías de asiento derecho en el corazón. ¿Cómo, profe? ¿Puede repetir eso? Cuando mi ventrículo derecho empieza a agrandarse, no se puede agrandar hacia arriba porque tengo otras estructuras que lo frenan. Entonces se va a ir agrandando hacia adelante. ¿Sí? ¿Y cómo me voy a dar cuenta? Porque va a empezar a contactar con más esterneuras. Acá. Va a ir avanzando. Y además, si la aurícula derecha está normal, voy a tener una escotadura, un chichón que sale acá. ¿Sí?
pero que se nota bien en un paciente con una patología focalmente del ventrículo derecho, se nota perfecto. Ahora, si en mi paciente con el ventrículo izquierdo aumentado tenía tos, que es lo más común, ¿acá qué voy a tener? Patologías cardíacas derecha. Voy a tener congestión, ascitis, ¿sí? Lo vemos más adelante. ¿Se entendió qué pasa con el agrandamiento del ventrículo derecho? Sí. Si hay dudas, me freno. Aurícula izquierda. En un paciente normal, la aurícula izquierda tiene esta forma, ¿sí? Triangular, con esta superficie de acá que no sobresale. Si agrandamos la aurícula izquierda por una alteración, una deficiencia en la estenosis valvular, algo que está haciendo que mi corazón bombee más fuerte o necesite más fuerza, y se empieza a hipertrofiar, voy a tener que va a ir creciendo hacia afuera, ¿sí? En este sentido. Entonces voy a tener una escotadura nuevamente acá, ¿sí? Ese es el agrandamiento de mi aurícula izquierda. También, acompañada del ventrículo izquierdo, puede generar tos y un desplazamiento de la tráquea. Aunque el que fuertemente desplaza la tráquea es este, porque este sí va, empuja con todo para arriba, y esta empuja más que nada hacia esta región, ¿sí? Y la aurícula derecha pasa algo similar al ventrículo derecho, va a tirar hacia craneal, ¿sí? No puede ir tan hacia arriba. Como la veo, con una escotadura que se va a formar acá. No es tan diagnóstico igual esto, en la aurícula derecha. Bien, ahora entonces, con lo que vimos. Paciente de la izquierda, ¿dónde asienta la patología? En la aurícula izquierda La izquierda, ¿qué notas en la aurícula izquierda? y un aumento de la aurícula izquierda. Y está más vertical. Exacto, tenemos el chichón acá, está agrandada. ¿Y esto qué es? Esa es la La escotadura. escotadura. Exacto, muy bien, perfecto. Y vemos todo esto que es una gran aurícula izquierda, ¿sí? Ahora, ¿qué más vemos en este paciente? De lo que venimos hablando. Miren las otras. Bien, ¿cómo está la tráquea? Exacto, está paralela a la columna vertical. Tengo mi columna y soy malísimo con el columna. Y mi tráquea, ¿sí? Entonces, ¿puede haber otra estructura alterada, además de la aurícula izquierda? ¿El ventrículo izquierdo no está un poco recto? El ventrículo izquierdo, que dijimos que tenía que meterse acá, ahora sigue para arriba, ¿sí? Está grande, se está verticalizando y me empuja con fuerza todo para arriba, ¿sí? Por eso me levanta la tráquea. Y además tengo la aurícula izquierda agrandada que también colabora, me desplazan todo hacia arriba. ¿Qué síntoma tiene este paciente? Que no lo conocemos, pero ya sabemos qué síntoma tiene. Tos. Sobre todo cuando se acuesta. O sea, este paciente en puntual va a tener todo el día, así como está. Va a tomar agua y va a toser, va a hacer 2 pasos y va a toser. Pero si no fuese tan severo, si tengo un pequeño agrandamiento y un agrandamiento acá, cuando el paciente se acuesta a la noche en decúbito external, comprime todo más
hacia arriba y genera más tos. Es el paciente que tose a la noche, que viene el tutor, te dice no puedo dormir porque tose toda la noche. Bien. Vamos viendo la imagen de la derecha. ¿Dónde está la anomalía? ¿Dónde está la anomalía acá, chicos? ¿Qué es esto? Aurícula La aurícula izquierda. izquierda sería. Izquierda, exacto. Acá tenemos. Bueno, lo mismo. Acá tenemos una escotadura. Acá tenemos otra escotadura. Y si imagináramos nuestro reloj, está entre la 1 y la 2 y la 3. En esta zona, nuestra patología. ¿Sí? Bien. ¿Cómo hago para ver bien esto? Para observar en detalle las estructuras que estén alteradas, para ver en detalle, es complementario, ¿no? Para ver en detalle el espesor de la muscular cardíaca, una ecografía, ¿no? La radiografía me ayuda un montón. Vieron cómo arrancamos sin saber cómo posicionar y ahora estamos diagnosticando agrandamientos cardíacos. Pero la ecografía es un poco más precisa, me permite observar fracciones de acortamiento, se llama, que es la distensión que tienen las paredes o la cámara, cuánto se puede agrandar, cuánto se puede contraer, me puede evaluar la eyección, cuánto volumen de sangre larga esa cámara, me puede ver si hay reflujo, me puede ver la elasticidad o no de las válvulas, ¿sí? Así que la radiografía es súper útil, súper económica, bueno, no tanto hoy en día, pero es más económica que una ecografía y me sirve como complementario a otros estudios complementarios que entre todos hacen un diagnóstico. Y en este paciente, ¿qué pasa? ¿Qué notan acá? Parece una cardiomegalia. Parece una cardiomegalia. Bien. ¿Qué estructuras vemos alteradas? La tráquea está desplazadísima hacia el dorsal. Entonces, si tengo la tráquea desplazada, ¿qué tengo? ¿Dónde está el problema? Ventrículo izquierdo. Tengo verticalizado. ¿Esto qué es acá? Miren el puntero. La aurícula La izquierda aurícula. también. ¿Sí? Miren acá la escotadura. ¿Ven? El chichón cómo sale. Perfecto. ¿Qué más? Para, para que parezca una cardiomegalia. ¿Qué otra estructura tengo alterada? ¿Con cuánto contacta mi ventrículo derecho? Hasta acá. 1, 2, 3 y tal vez 3,5. ¿Sí? También está agrandado. La aurícula derecha también está agrandada. No tengo escotadura, pero está desplazada hacia adelante. Miren la distancia, desde acá hasta acá. Está agrandada. Bien, cardiomegalia. Perfecto. Además de esto que aprendimos, que para mí considero que es algo de lo más importante para mirar una silueta cardíaca, tenemos otros estudios de evaluación del tamaño cardíaco. Se llaman cardiometrías. Y tenemos valoraciones objetivas y valoraciones más subjetivas. ¿Sí? Vamos con la primera. Nos habla de una relación entre la altura del corazón y la altura del tórax. Va a ser esta.
la altura del tórax comparada con la altura del corazón. ¿Sí? Y lo normal es que sea de 2/3 esa relación. ¿Sí? Es decir, si esto tiene 3, esto tiene 2. Hasta ahí es normal. Si yo veo que pierdo la relación y que tengo 3/3, es porque está agrandado mi corazón. ¿Se entiende cómo viene? En unos pacientes de tórax profundo, como bulldog francés, bulldog inglés, es un poco más ajustada a 3/4, ¿sí? 3/4. Esa sería una relación normal en una incidencia lateral. Cuando tengo aumento o pérdida de esta relación, o disminución de la relación, ¿dónde va a estar mi problema? Si pierdo la relación alto del tórax, alto del corazón. Ventrículo izquierdo. De lateral izquierdo. Muy bien, a predominio izquierdo. Porque mi corazón se va agrandando hacia arriba. Entonces son cámaras izquierdas. Perfecto. Otro tipo de valoración, el lateral, es la relación del ancho cardíaco y el número de espacios intercostales. Lo normal es que la silueta cardíaca ocupe entre 2,5 a 3,5 espacios intercostales. Esta es una costilla, esta es otra costilla, esta es otra costilla, esta es otra costilla. Un espacio intercostal, dos espacios intercostales, tres espacios intercostales. Hasta ahí es normal. Si yo tengo 4 espacios intercostales, 5 espacios intercostales ocupados, ¿dónde está la patología? Va a ser sobre cámaras derechas, porque la pérdida de esta relación normal, a expensas del avance del corazón, se va a dar en cámaras derechas. ¿Sí? Cámaras izquierdas, sube para arriba, no sube para abajo, sube. Cámaras derechas, avanza. Miren los datos puntuales, pero qué importante al momento de un diagnóstico. Este paciente tiene 3,8, ya hay un ligero desplazamiento hacia craneal y hacia dorsal. ¿Se cumple la relación 2-3 o no? ¿Qué les parece? Si este es mi alto del tórax y este mi alto cardíaco, ¿hay una relación 2-3 o no? No, Está cortada la relación, ¿sí? Y miren la tráquea. Otro paciente con cardiomegalia. Bien. En una incidencia de frente también, algo se puede medir. Se supone que el ancho del corazón debe tener aproximadamente el 50% del ancho del tórax. Un poquito más, un 66% en pacientes como bulldog francés, bulldog inglés. Bien, seguimos. Ahora sí, algo más concreto que podemos poner en escalas, en números, es el VHS, Vertebral Heart Score. Se debe evaluar en una incidencia lateral derecha y lo que hace es medir el número de cuerpos vertebrales que tiene el corazón, que representa el corazón. ¿Y cómo hacemos eso? Sobre nuestra silueta cardíaca vamos a trazar dos líneas. Una línea vertical o eje largo, que va a ser en este sentido, en el punto más largo de la silueta cardíaca,
en correspondencia con la carina, que es la bifurcación de la tráquea, en dos bronquios principales, que la vamos a ver más radiolúcida, porque son dos estructuras con aire en su interior, entonces se ve más radiolúcida. ¿Llegan a identificar ese aumento de radiolucidez? ¿Dónde está? Acá, claro, en esta región se ve un poco más oscuro, porque tengo superposición de dos estructuras radiolúcidas. ¿Sí? Perfecto. Desde ese punto hacia el vértice voy a trazar una línea y otra línea, el eje corto, en el punto más largo del corazón y que se deben cruzar ambas a 90 grados. ¿Sí? Eje largo, eje corto. Bien. No hace falta medir en centímetros, con reglas, con nada. Yo puedo usar un cordón de zapatilla porque lo que necesito es saber esta distancia que hay acá. Si tengo una regla, lo hago con regla. Pero lo que voy es que no necesito medir en centímetros, digamos. Pero voy a llevar este eje, lo voy a traspolar hasta la vértebra número 4, hasta craneal de la vértebra número 4. ¿Sí? ¿Cómo sé que es mi cuarta vértebra? Porque tengo una, dos, tres, cuatro apófisis espinosas. Empieza mi vértebra número torácica 4 y voy a apoyar esta distancia que la medí con un cordón de zapatilla, con una regla, con lo que sea, la voy a medir acá, la posición acá. Hago lo mismo con el eje corto. Traspolo esta imagen, esta línea, o esta distancia, desde el craneal de la vértebra torácica 4 hacia atrás. Y de ahí voy a contar cuánto representan cada una de las líneas. La línea roja, o el eje largo, me representa 1, 2, 3, 4, bueno, no conté más, pero 5 vértebras en este ejemplo, ¿sí? Y la línea 5,2 vértebras, cuerpos vertebrales son, porque llega hasta ahí. O sea, acá tomó esta imagen como 5,2. Hago lo mismo con el eje corto. Lo traspolo desde craneal de la T4 hacia atrás y cuento. 1, 2, 3, 4, 5 vértebras, cuerpos vertebrales. Sumo las dos, 5 y 5,2, y me da 10,2. A ese valor lo voy a llevar a una tabla. Y en la tabla evalúo si está dentro de los parámetros normales o no. Otro ejemplo, tracé mi eje corto y lo traspolo. Trazo mi eje largo y lo traspolo. ¿Quién me dice cuántas vértebras hay en cada uno? En esta imagen se ve mejor, se cuenta mejor. ¿Cuántas vértebras ocupa el eje largo? 5 y 5 como un poquito, sí. ¿El eje corto? 4. Bien, perfecto. Sumo esas dos, dijimos 5 y 4, 9, 9,5. Y llevo a mi tabla. Lo normal es entre 8,5 y 10,7 cuerpos vertebrales. Puede haber alguna variación según la raza. Evalúo acá. En gatos es de 6,7 a 8,1. O sea, si yo tengo una silueta cardíaca de 11 cuerpos vertebrales, es un corazón con una cardiomegalia. ¿Sí? Una forma más precisa de evaluar cardiomegalia. Bien, perfecto. Les dejo la bibliografía un ratito, me voy a servir un poquito de agua y vuelvo, chicos.
Bien, acá estoy. ¿Alguna duda de lo que vimos hasta acá? Igual, estos temas de diagnóstico por imagen lo vemos un poquito más adelante de vuelta. ¿Dudas con esto? Bien, bueno, vamos con otra ventana. Bien. Bueno, dentro de las patologías cardíacas, esto ya es más metiéndonos en tratamiento, ¿sí? Hay una asociación, que es el ACVIM, se llama, que lo que hizo fue estadificar a las patologías cardíacas, ¿sí? En distintos estadios según lo que iban viendo. Pame, ¿vos andás por acá? No sé si me querías decir algo. Bien. Entonces, se hicieron Sí, distintos estadios. estoy, El estadio José, A. Ah, bien, bien, Pame, bien. pero estoy en el auto manejando nada más por eso. Ah, dale, dale, Pero dale. súper. Estadio A eran los pacientes que tenían predisposición a desarrollar una patología. Para ustedes, ¿qué paciente puede tener predisposición a una patología cardíaca? Los bulldog francés, los Los pug, francés, un poquito más anticuado en modas que razas. Los, Labradores. más doberman. los caniches, los yorkie, no se ven tanto hoy, aunque siguen estando. Pero hace unos años todo el mundo tenía canicho yorkie. Pacientes muy predispuestos a tener patologías cardíacas. Bien, entonces el estadio A eran esos pacientes, pacientes que tenían una predisposición pero que todavía no desarrollaron la enfermedad. Bien, después venían los estadios B, que eran pacientes donde ya había una patología detectable, pero sin signos clínicos. Es el paciente que ingresa a la consulta y que se oculta un soplo, ¿sí? Ese soplo tiene origen en una válvula que no está funcionando correctamente, que genera un reflujo de sangre, un remolino, porque está engrosada, porque está inflamada, porque hay una estenosis. Entonces, ese paciente es un paciente en estadio B, perro, que ya tiene una patología, pero todavía no hay signos clínicos. Recordemos que los signos clínicos son las manifestaciones de una enfermedad. Entonces, el paciente ya tiene la enfermedad, pero no manifiesta. Estadio B1 es un poquito más avanzado que el estadio B. Son pacientes donde no hay todavía avanzó la patología, pero no llega a haber una remodelación cardíaca. No hay una dilatación de la aurícula. Por eso les di las imágenes primero, para que entendamos qué es la remodelación atrial. Los estadios B2 ya son pacientes con remodelación cardíaca, o sea, son los pacientes que vimos con un agranamiento de la aurícula izquierda. Estadio C son los pacientes en los que ya hay signos clínicos y graves, ¿sí? Asociados a fallo cardíaco. Y además lo podemos dividir en un paciente crónico, al que está estable, y un paciente agudo es donde se empieza a manifestar más la patología. Este paciente puede ser el paciente que está tratado, que tiene tos esporádica, pero que por alguna modificación en el ambiente, no sé, situaciones de estrés, ejercicio brusco, se reagudiza y empieza a generar un edema de pulmón, por ejemplo. Ese es el estadio C.
Según requiera el paciente, se puede hospitalizar o se puede compensar. El estadio D es un paciente que no responde a la medicación por una cuestión refractaria o que nunca respondió. Y además, al igual que el C, este estadio, según la clasificación, nos permite dividir en uno agudo y uno crónico. Bien, ahora, según esta clasificación de esta asociación, el estadio A, que dijimos, perros predispuestos, comienza el tratamiento. Se hicieron estudios hasta el estadio B1, se hicieron estudios donde se vio que el tratamiento con medicación, como Pimovendam, que se le dio, no enlentecía la progresión de la enfermedad. Bueno, que empiecen a avanzar, no frenaba nada. Entonces, no se recomienda tratarlo, porque además lo podemos volver refractario. Entonces, perros estadio A no se trata. Perros en estadio B, que tenían el soplo, lo que se recomendaba era, algo les dijo la doc en el teórico, tratar con dietas, controlar la presión sanguínea, ejercicio moderado, ¿sí? Hasta ahí. Perros en estadio B1, donde avanzó la enfermedad, pero todavía no había dilatación, no se recomienda el tratamiento y se recomienda hacer un poquito más de hincapié en la dieta, algunas restricciones de sodio, ¿sí? Especificar más la dieta a ese paciente, pero no mucho más. Ahora bien, vamos ya a la parte médica. Estadio B2, perros donde ya hay una remodelación cardíaca, lo que se recomienda para empezar es el Pimovendam, que la doc les habló en el teórico. El Pimovendam es una droga que tiene acción inotrópica positiva, ¿sí? Por eso les puedo pedir que miren ese teórico donde especificadas cada una de las drogas. En el estadio C, que eran los perros donde ya había un fallo cardíaco, se recomienda uso de Pimovendam, uso de diuréticos, ¿sí? Para evitar los síntomas asociados al fallo cardíaco, como el edema de pulmón y la hipertensión. Les ocurre que se podrían dar. ¿Están ahí? Diuréticos le darían a un paciente con fallo cardíaco. Necesito sacar el agua de los pulmones. Y ¿Qué diuréticos diuréticos. conocen? Una furosemida. Furosemida, ¿sí? Se puede usar hasta, a veces donde se usa hasta una vez por hora, ¿sí? Hay una, sí, se puede usar, no es tan común que se utilice, la espironolactona se puede usar, viene asociada generalmente a los IECA, pero hay una que es la torasemida, ¿sí? Miren el teórico, chicos, ahí está explicado. Entonces, Pimovendam, diuréticos, se pueden usar inhibidores de la ECA. ¿Qué son los inhibidores de la ECA? Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Miren el teórico, ¿sí? Amlodipina, que también puede ir asociada a la IECA, espironolactona que dijimos. Oxigenoterapia en los pacientes que están en fallo cardíaco. Y se recomienda por bienestar animal, por esa ansiedad que va a presentar el paciente, que me va a exacerbar los síntomas, el uso de tranquilizantes. Se puede usar algún alfa-2, se puede usar butorfanol, que también me generaba sedación, ¿sí? Acepromacina, que me ayuda también a la perfusión porque es vasodilatador. O sea, lo que se busca, que el paciente se tranquilice y con ello disminuyan los síntomas.
Y en el caso de pacientes en estadio D, donde son refractarios o no están respondiendo, lo que se sugiere es aumentar las dosis y las frecuencias de todas las drogas que vimos en el estadio C. Y acá sí, el uso de hidroclorotiazida. Entonces, necesito que miren el teórico, porque ahí se les habla puntualmente de cada una de las drogas. Pero, para tratar a nuestros pacientes, nos vamos a basar en estas tablas, chicos. ¿Sí? O sea, a partir de ahora, cuando tengamos un paciente cardíaco, tratemos de ubicarlo dentro de esta estadificación y tratar acorde a los consensos que están hechos sobre el estudio de muchos pacientes. Bien. ¿Se entendió esto? Sí. Sí, profe. Bien. Por favor, un segundo, ya te comento. Martín, el refractario es que no te responde a los tratamientos. Y algunos pacientes refractarios significa que ya puede no necesariamente ser que no responda de entrada, sino que se va generando un acostumbramiento. Pasa mucho con la furosemida bioral que das en un tratamiento prolongado, en comprimidos, y el paciente se va volviendo cada vez más refractario. Entonces, en ese caso, lo que se comprobó por estudios es que por unos días tenés que suspender esa vía de administración, puntualmente de un ejemplo, ¿no? A modo muy ilustrativo, y haces furosemida intramuscular unos días. Es la misma droga, pero se vuelve refractario a la vía de administración. Y te respondería mucho mejor al hacer intramuscular unos días, después continúas con la vía oral. Pero refractario significa eso, que no te está respondiendo no te responde a las drogas. Bien. ¿Alguna otra duda, chicos? Bueno, si no hay dudas, igual continuamos en el grupo por cualquier cosa. Esto es una especialidad más de la doctora Caínzo, así que cualquier duda que surja, nos consultan ahí y las respondemos. Y si no, nos vemos el viernes entonces. Perfecto, profe. Profe, ¿el Power y esta tabla están subidos al Moodle? La tabla no está subida, el Power sí. La tabla no, pero ya se la subo. Se la subo al grupo. ¿Sí? Muy Muchas bien. gracias, profe. Nos vemos, chicos, que tengan buenas tardes. Chau, chau. Gracias, profe. Hasta luego.